¿Sabías que el hombre que hizo posible que ahora mismo exista una red eléctrica global murió solo, endeudado y vigilado por el Estado? No es una metáfora, no es una exageración narrativa. Es el final real de Nikola Tesla, el cerebro que encendió el siglo XX y que el propio sistema científico fue incapaz de sostener. Tesla no murió rodeado de premios ni de discípulos. Murió en una habitación de hotel, alimentando palomas, mientras el mundo funcionaba gracias a principios que habían salido directamente de su mente. Y lo inquietante no es su pobreza, es la contradicción brutal. Todo lo que hoy damos por hecho dependía de ideas que él formuló décadas antes, pero cuando dejó de ser útil, dejó también de ser protegido. Aquí aparece la primera grieta incómoda. Tesla no fue olvidado porque fracasara. Fue desplazado cuando su forma de pensar dejó de encajar, cuando sus ideas ya no podían empaquetarse, patentarse o controlarse con facilidad. La ciencia lo celebró mientras fue funcional. Lo abandonó cuando empezó a ser un problema. Y esa no es solo una historia del pasado, es una advertencia. Porque antes de hablar de sus inventos, hay que entender algo más profundo y más peligroso. Tesla no pensaba como los demás científicos. Pensaba de una forma que el sistema no sabía absorber, y mucho menos tolerar. Tesla no pensaba en términos de prueba y error. Pensaba en términos de sistemas cerrados. Construía una máquina completa dentro de su mente. La hacía funcionar durante semanas. Observaba cada falla, cada vibración, cada límite. Y solo entonces la llevaba al mundo físico, sin planos previos, sin prototipos descartables, sin el ritual del laboratorio moderno. Eso, aunque suene admirable, era profundamente incómodo, porque la ciencia no solo necesita resultados, necesita procesos visibles, replicables, auditables. Tesla llegaba al final, sin dejar rastros intermedios, y un conocimiento que no puede descomponerse empieza a parecer sospechoso, incluso cuando funciona mejor que todo lo demás. Aquí hay una tensión silenciosa. El sistema científico se construye para avanzar en grupo, paso a paso, con validaciones cruzadas. Tesla avanzaba solo, a saltos, como si viera el mapa completo, mientras los demás apenas trazaban caminos locales. No era superioridad moral, era una diferencia estructural. Lo inquietante es que este tipo de mente no puede integrarse fácilmente en instituciones, comités o agendas financiadas. No produce artículos, produce rupturas. Y cuando una mente así aparece, el sistema tiene que decidir si adaptarse o protegerse. Durante un tiempo, Tesla fue celebrado porque sus ideas eran útiles, pero cuando esas ideas empezaron a apuntar más allá de lo que podía controlarse, algo cambió. Ya no se trataba de si tenía razón, se trataba de si convenía escucharlo. Y ahí comenzó un desplazamiento lento, casi invisible, que no se anuncia con conflictos abiertos, sino con silencios cada vez más largos. Ese silencio no llegó de golpe. Se filtró en detalles pequeños, casi administrativos. Proyectos que ya no recibían respuesta. Reuniones que se posponían indefinidamente. Financiamiento que se desviaba hacia soluciones más modestas, más previsibles, más fáciles de convertir en negocio. Tesla seguía siendo brillante, pero dejó de ser conveniente. Aquí es donde la ciencia deja de ser solo conocimiento y se convierte en infraestructura económica. A finales del siglo XIX, investigar ya no significaba únicamente descubrir. Significaba encajar en un sistema de inversión, retorno y control. Y Tesla hacía preguntas que no prometían beneficios medibles a corto plazo. Energía transmitida sin cables. Sistemas globales sin contadores. Ideas que no podían dividirse en partes ni venderse por separado. Lo inquietante es que no lo rechazaron por imposible. Lo rechazaron por peligroso. Porque una tecnología que no puede cobrarse amenaza a quienes viven de cobrarla. Y cuando ese riesgo aparece,
el método deja de importar. La verdad deja de ser el criterio central. Lo único que cuenta es la estabilidad del modelo. Tesla empezó a notar ese cambio, no en discursos públicos, sino en la forma en que el mundo dejó de apostar por él. Ya no era el rostro del futuro, sino una anomalía difícil de justificar. Y cuando una mente adelantada pierde respaldo, no pierde ideas, pierde tiempo, margen de error y protección. Aún así, Tesla no se adaptó, no redujo sus ambiciones para encajar, hizo lo contrario, apostó todo a una visión tan grande que si funcionaba, haría obsoleta la lógica que lo estaba expulsando. Fue una jugada sin red. Y en el momento en que decidió darla, ya no había vuelta atrás. La apuesta tomó forma en una torre levantada sobre Long Island. Wardenclyffe no era un experimento aislado, era una propuesta de mundo. Transmitir información y energía a escala global, sin cables, sin intermediarios, sin puntos de cobro. No como demostración técnica, sino como infraestructura real. Y eso cambia completamente la lectura del proyecto. El financiamiento llegó con una condición implícita. JP Morgan entendió la idea como un sistema de comunicaciones rentable, pero cuando quedó claro que Tesla no pensaba en tarifas por uso ni en propiedad privada de la energía, el respaldo se volvió frágil. No hubo ruptura pública, hubo algo más efectivo: la retirada gradual de recursos. Aquí está el detalle incómodo. Wardenclyffe no se detuvo porque se probara que era imposible. Se detuvo porque dejó de convenir. Sin fondos, el tiempo empezó a jugar en contra. Las deudas crecieron. La torre quedó incompleta. Y Tesla, por primera vez, no tenía a quien convencer más allá de sí mismo. Cuando una visión de ese tamaño queda suspendida en el aire, no se reduce, se intensifica. Tesla no abandonó la idea. Se encerró con ella, y ese encierro no fue creativo, fue corrosivo. A partir de ahí, el mundo dejó de ver a un arquitecto del futuro y empezó a observar a un hombre solo, aferrado a algo que nadie más estaba dispuesto a sostener. Y cuando la percepción cambia, el trato cambia con ella, sin anuncios, sin escándalos, solo con una distancia cada vez más difícil de revertir. Después de eso, la distancia ya no fue solo económica, fue humana. Tesla siguió trabajando, pero lo hizo desde hoteles, sin laboratorio fijo, sin equipo, sin una comunidad científica que funcionara como espejo o freno. Sus ideas no se volvieron más irracionales, se volvieron más difíciles de traducir a un mundo que ya había decidido no escuchar. Aquí ocurre algo que suele malinterpretarse. Cuando un científico queda fuera del sistema, no pierde su capacidad de ver, pierde interlocutores. Y una mente que opera sola, durante demasiado tiempo, empieza a sonar extraña no porque esté equivocada, sino porque ya no comparte el mismo lenguaje que el resto. Eso es lo que muchos confundieron con excentricidad. Lo inquietante es que la ciencia no castiga el error, castiga el aislamiento. Tesla ya no era evaluado por la solidez de sus ideas, sino por su forma de hablar, por sus hábitos, por su incapacidad de ajustarse a una narrativa cómoda. El contenido dejó de importar. La percepción lo reemplazó todo. Mientras tanto, el mundo seguía usando tecnologías basadas en sus descubrimientos iniciales, pero sin él. Tesla pasó de ser el origen a ser un estorbo simbólico. Alguien que recordaba que el sistema podía haber sido distinto, más abierto, menos controlado. Y eso incomoda más que cualquier ecuación incorrecta. Con el paso de los años, esa incomodidad se transformó en vigilancia, no explícita al principio, más bien una atención silenciosa, burocrática, casi rutinaria. Porque cuando un hombre aislado sigue hablando de sistemas globales, de energía, de poder, deja de parecer solo un excéntrico. Empieza a aparecer una variable que nadie entiende del todo, pero que tampoco quiere ignorar. Y ahí,
Sin que nadie lo anunciara, la historia de Tesla dejó de ser solo científica y empezó a rozar algo mucho más oscuro. Cuando Tesla murió, nadie habló de homenajes, se habló de papeles. En cuestión de horas, su habitación fue sellada y sus pertenencias incautadas por el Office of Alien Property Custodian. No porque hubiera pruebas de peligro inmediato, sino porque Tesla era, oficialmente, un extranjero con documentos técnicos no clasificados, pero tampoco comprendidos. Y en tiempos de incertidumbre, lo incomprendido se confisca. Aquí conviene ser precisos. No hubo una conspiración cinematográfica. No hubo agentes secretos robando rayos de la muerte. Lo que hubo fue algo más frío. Revisión, clasificación, silencio. Ingenieros convocados para evaluar materiales que ya no encajaban en el lenguaje técnico de la época. Informes que concluían que muchas ideas no eran inmediatamente aplicables. Y con eso bastó para archivar una mente entera. Lo inquietante es lo que implica ese gesto. El Estado no se interesa por los delirios. Se interesa por lo que no puede evaluar del todo. Tesla no era peligroso por lo que había construido, sino por lo que aún podía estar pensando. Y aunque gran parte de sus papeles terminaron devolviéndose a su familia años después, el mensaje ya estaba claro. El sistema había tomado nota. Demasiado tarde. Tesla murió sin ver un cierre, sin saber qué parte de su trabajo sobreviviría y cuál se diluiría en informes técnicos. No hubo reconciliación. No hubo ajuste de cuentas histórico. Solo un final administrativo para una vida que nunca fue administrativa. Y es ahí donde su historia deja de ser biográfica y se vuelve incómodamente actual. Porque Tesla no encaja bien en la categoría de héroe ni en la de mártir. Encaja mejor como síntoma. El síntoma de un sistema que celebra la innovación solo mientras puede controlarla, que aplaude al genio mientras produce, pero lo aísla cuando empieza a señalar caminos que no sabe o no quiere recorrer. Y la pregunta que queda flotando no es qué le pasó a Tesla, es cuántas mentes como la suya hoy ni siquiera llegan a ser escuchadas antes de quedar fuera del juego. Lo verdaderamente inquietante no es cómo terminó Tesla, es lo poco excepcional que fue su final. Un sistema que depende de la innovación, pero que solo tolera aquella que puede medir, fraccionar y vender. Inevitablemente va a expulsar a quienes piensan en términos demasiado grandes, demasiado completos, demasiado libres. Tesla no fue un error del pasado, fue un anticipo, la prueba de que el progreso no siempre falla por falta de ideas, sino por exceso de control. De que hay conocimientos que no mueren porque sean falsos, sino porque no encuentran un lugar donde vivir. Y quizá por eso su figura sigue incomodando más de un siglo después. No porque prometa tecnologías perdidas o misterios ocultos, sino porque señala algo mucho más cercano: la fragilidad del vínculo entre creatividad y poder, entre ciencia y sistema, entre lo que podría ser y lo que se permite que exista. Tesla encendió el mundo. El mundo, en cambio, nunca supo qué hacer con alguien como él.